Estamos en Grupo Fórmula cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos y hacemos contacto con Marcos Vizcarra. Él es corresponsal de Grupo Reforma allá en Sinaloa y es importante tocar base con él para analizar qué es lo que está pasando en el estado y qué ha ocurrido en los próximos días. Hace una semana regresó a la capital, a la ciudad de Culiacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, Omar García Harfuch, para coordinar los trabajos de combate a la delincuencia, de tratar de contener esta violencia desatada desde el pasado 9 de septiembre, cuando entraron en guerra las fracciones de los Chapitos y también la fracción que corresponde a Ismael El Mayo Zambada. Esta guerra que ha dejado más de 600 muertos, que ha golpeado de una manera brutal a la economía, al tejido social, que le llaman allá en el estado de Sinaloa, que ha transformado la vida de los habitantes de Culiacán y otros puntos del estado. Y bueno, pues finalmente el secretario Omar García Harfuch llegó la semana pasada a este lugar para concentrarse en la coordinación de los trabajos de seguridad. Un día después fue asesinado Alexi Guadalupe Valderraín, un agente federal, un agente adscrito al grupo que comanda García Harfuch, y pues varios días después, 4 días después, se da a conocer una noticia muy importante: el relevo de Gerardo Mérida, quien ocupaba la Secretaría de Seguridad del Estado, y la llegada del general Óscar Rentería, quien pues se va a ocupar de transformar, de coordinar, de dirigir los esfuerzos de seguridad pública en el estado. Finalmente, la presidenta de la República llegó también el fin de semana a Mazatlán y desde ahí reiteró su acompañamiento y su respaldo al gobierno de Rubén Rocha Moya. Pero bueno, vamos a platicar con Marcos Vizcarra, a quien siempre le agradezco que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Primitivo? Muy buenos días, qué gusto escucharte. Oye, Marcos, ¿cómo percibes este relevo en la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa? Llega un general recomendado por el propio secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y bueno, tenemos ya al secretario de Seguridad Federal y a un general del Ejército haciéndose del control de toda la estrategia y ahora también de la operación, ¿no?, de seguridad, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Claro, Primitivo. De hecho, llama mucho la atención por varias cosas. La primera es que, y creo que eso fue lo más destacado de toda esta jornada de cambios. Eh, Primero llega porque existe una evaluación, dice el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dice existe una evaluación del estado, de la situación. Han pasado más de 100 días ya de que inició esta situación de violencia exacerbada, como se ha estado reportando en ese espacio y en muchos más. Y ocurre una evaluación y parte de esa evaluación es también ver los mandos de quienes están dirigiendo las policías en el estado. A nivel local hubo ciertamente una serie de expresiones por parte de quien fuera el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellas, por ejemplo, y habría que recordar aquella frase sobre esto va a pasar cuando tenga que pasar, esta situación de violencia va a pasar cuando tenga que pasar, o que la situación de violencia no estaba tan fuerte como se estaba reportando en los medios de comunicación, o por ejemplo también que la información veraz era la que compartía únicamente la Secretaría de Seguridad Pública, cuando estaban compartiendo no necesariamente toda la información de lo que estaba sucediendo en el Estado. Eh, la Secretaría de Seguridad Pública, además, junto con ello, ha tenido problemas. Recordar que durante toda esta jornada han sido asesinados por lo menos 8 policías, tanto estatales como municipales, en Culiacán y Nabolato, perdón. Entonces, y parte de las problemáticas que han tenido esos asesinatos de policías es que también ha habido señalamientos serios, porque ha habido tanto asesinatos como ataques donde policías han resultado todavía ilesos o con heridas leves. Recordar muy recientemente, por ejemplo, aquel comandante Caimán que fue atacado hace unas semanas, justamente durante el Día del Policía, y fuentes federales luego lo señalaban como uno de los encargados o una de las personas que estaban vinculadas con una de las facciones que están ahorita en disputa en Sinaloa para el tema del territorio. Sin embargo, el secretario lo defendía, lo señalaba como un acto cobarde, en fin. Había que hacer un cambio, dijo el gobernador, y
se hace este cambio a partir de una recomendación que hace la Secretaría de la Defensa. Pero aquí viene el segundo punto Ujú. importante. La, esta recomendación la hace el secretario directamente al gobierno del estado, pero la toma de protesta se hace no en el despacho del gobernador, sino se hace en la novena zona Así militar. es. Y hay todo un evento protocolario militar. Hay todo el toque de tres de Diana, existe también la lectura de todo su perfil, como si fuera a asumir, por ejemplo, en la comandancia de la novena zona militar o de la tercera región militar, o cualquier zona militar en el país. Existe esta situación en donde el general que llega, porque es un general en Sí. activo, y eso es importante también decirlo, es un general en activo, y se presenta o lo presentan pues como una persona que se va a encargar de la coordinación de la seguridad. Y aquí viene el tercer punto importante y el Ujú. último. Durante los últimos 3 días, desde que ocurrió, mejor dicho, la presentación de este general en la novena zona militar, se le ha señalado como una persona que se va a encargar, y lo dijiste bien, de coordinar los esfuerzos y los trabajos con la federación y el gobierno del estado. O sea, el mismo gobernador se ha referido a él Ujú. como una persona enlace, es decir, no como su subordinado, sino como alguien casi casi a la par y que se va a encargar prácticamente de la seguridad del estado, junto con funcionarios federales que ya se encuentran aquí, lo dijiste bien, entre ellos Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Es decir, se envía a alguien, es Ujú. un militar se está haciendo ya a cargo de la seguridad del Estado, un militar que por cierto tiene una carrera en el último año de estar encargado del 43 batallón, o mejor dicho, de la 43 zona militar En ubicada en Michoacán. Apatzingán, Ujú. Michoacán, donde hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses que han ocurrido muchos eventos con situaciones de violencia, con desplazamientos forzados, con situaciones de uso de drones para temas de golpear comunidades por parte de grupos criminales y otras cosas más. Llega a Sinaloa, va a empezar o ya se empezó a encargar, pero no es así un subordinado del gobierno del Estado. Y A, esto es lo más importante. a ver, la función, ¿cómo entender, Marcos, la función de Oscar Rentería en esta pinza que tiene que hacer, desde luego, con Omar García Harfuch? ¿Él va a ser el encargado de la operación, es decir, de lo que pasa en las calles? Y en ese sentido, Rubén Rocha Moya, con qué poder se queda, ¿no? A la hora de establecer las mecánicas, los mecanismos de combate al crimen. Claro, habrá que recordar que la función de la Secretaría de Seguridad Pública es una acción preventiva, Sí. una acción social, ¿no? Que sí puede detener porque son autoridad y que pueden realizar una serie de operativos porque son autoridad. Oscar Rentería llega aquí para hacer una coordinación, no necesariamente de prevención, sino una acción de contención de la Ujú. violencia y de coordinación con el gobierno federal. Él llega, insisto, a una situación, vaya, como un enlace del gobierno. Así se ha sido descrito por el nuevo gobernador del estado y lo he dicho en varias ocasiones, pero ayer, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum en Mazatlán, en un evento público, mencionaba que no se va a dejar de apoyar a Sinaloa, que no se va a recurrir a la confrontación directa y violenta contra grupos criminales, sí, pero que sí va a haber esa coordinación a través de personas como Oscar Rentería que ha llegado a Sinaloa. Ahora, ¿se puede evitar esa confrontación directa después de lo que ocurrió la semana pasada, el asesinato del agente Alexi Guadalupe Valderrain? Pues, bueno, creo que es la pregunta del millón ahora mismo, ¿no? Sobre cómo van a actuar porque lo que hemos visto, por ejemplo, es que sí a partir del asesinato, sí hubo un incremento de la seguridad, sobre todo de operativos con Guardia Nacional por las calles. Hay incluso una serie de operativos militares, eso sí es que decirlo, son militares que están en distintas colonias y fraccionamientos al poniente de la ciudad de Ujú. Culiacán, donde se está buscando, por ejemplo, destruir lugares donde se encuentran maquinitas tragamonedas o mini casinos o habichuelas, como se le llaman de distintas maneras, y también dispensarios de marihuana, dispensarios ilegales de marihuana. Entonces, ahora mismo está ocurriendo una situación que sí que había sido diferente a comparación de antes incluso del asesinato. Vemos que existe una situación más frontal, y, pero insisto, creo que habría que ver.
lo que se está haciendo es la desarticulación de espacios o de lugares, Ujú. no así de asesinatos, que creo que creo que eso es muy importante, pero sí están ocurriendo algunos movimientos o incluso podemos decir modificaciones al plan de seguridad inicial que se tenía, que inicialmente, insisto, era reaccionar solamente a partir de que había un ataque por parte de grupos criminales. Correcto, pues es que lo urgente es terminar con esta violencia, ¿no? Que está sacando a la población de las calles, que está acabando con la vida económica, con la vida social de varias localidades del estado de Sinaloa y al mismo tiempo, pues tratar de descabezar estos grupos criminales. Es un trabajo muy complicado, pero que ahora sí recae, me parece que al 100%, ¿no? En las autoridades federales. Claro, y ¿sabes qué aprendió? Ahora bien, no, de pronto, recordando justo esto que estás diciendo, cuando existe ese asesinato de este agente, ¿no? Ujú. Eh, ocurre también ya el señalamiento directo por parte de la federación, por parte de distintos en distintos formatos, incluso el mismo secretario, Mar Ujú. García Harfuch, de ya hacer señalamientos directos, y esto es muy importante. Claro. Se haya establecido de que hay dos grupos criminales en el escenario, Ujú. los Mayos y los Chapos. Eso lo ha dicho incluso el secretario de la Defensa, el secretario García Harfuch y la presidenta, y el mismo gobernador de Sinaloa. Esta confrontación entre dos grupos criminales se conocía, se Sí. entendía y es lo que sabemos todos en México. Pero ahora hay un tercer actor, ¿no? A ver. Que es Arturo Beltrán, el Mochomito. A ver, Marcos, ¿me permites hacer una pausa y regresamos con toda esa información? Claro, claro que sí, adelante. Gracias. Volvemos después de mensajes. Platicando en la línea con Marcos Vizcarra, corresponsal de Grupo Reforma en Sinaloa. Marcos, antes de salir al corte comercial, nos decías que hay dos cambios fundamentales. Uno, en la narrativa, en donde ya se nombra directamente a responsables de los hechos delictivos. Esto no había ocurrido anteriormente, simplemente se referían a los Chapos o a los Mayos como fracciones de grupos criminales. Eso es muy importante. Hay quien, retomando, ¿no?, las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que no se nombra no existe, y en ese sentido hay un cambio fundamental al señalar directamente a los responsables de la ola de violencia. Y luego la aparición de este hombre, del Mochomito, me refiero a Alfredo Beltrán Guzmán, ¿no?, hijo del Mochomo, de Alfredo Beltrán Leiva, quien aparece pues tomando un papel muy relevante tras el asesinato del agente Guadalupe Valderraín, ¿no? Sí, así es justo, ¿no? Creo que es necesario, lo dijiste bien y citando a la presidenta, ¿no? O sea, lo que no se nombra no existe. Y justo a partir de que empieza a nombrarse ya esta persona, es una persona que hay que entenderla también de la siguiente manera. No era una persona conocida a nivel local, no era Ujú. una persona a la que se estuviera hablando, no era una persona tampoco que fuera señalada, tampoco a nivel federal. No conocíamos que estaba este muchacho. Ahora ya sabemos que existe y sabemos porque hace unas semanas atrás hubo también una serie de incidentes, hubo una detención, un par de detenciones de personas que fueron señaladas incluso de manera muy fuerte por el gobierno federal como personas que estaban encargadas de la violencia, ¿no? O precursoras de la violencia en Sinaloa durante los últimos 100 días, pero y que pertenecían a un grupo comandado por este muchacho. Entonces, este joven, Arturo Beltrán Ujú. Guzmán, el Mochomito, llamó mucho la atención, incluso en las narrativas, ¿no? Porque quién es él, además era oye, en 2008, porque haciendo un poquito de historia, ¿no? En 2008, cuando la guerra estaba ya en México, después de que fue declarada por Felipe Calderón, por el presidente Felipe Calderón, Sí. no fue sino hasta 2008 cuando en Sinaloa, por ejemplo, empezamos a entender la guerra como tal a partir de dos momentos. El primero es justo la traición que ocurre en el interior del cártel de Sinaloa con la detención de Arturo Beltrán Leiva, el Mochomo, el padre de este muchacho, Ujú. a partir después de este rompimiento que hay con el Chapo y con el Mayo Zambada. Y luego el asesinato, como una especie de represalia interna, con esta confrontación interna, el asesinato de Edgar Guzmán López, hijo del Chapo, a las afueras de un supermercado en la ciudad de Culiacán. Entonces fueron dos momentos que marcaron y el resto ya es historia, ¿no? Hablamos de los momentos más históricamente más difíciles que Sí. hemos tenido en Sinaloa.
Ahora bien, estamos en otro momento muy difícil de la historia de violencia en Sinaloa y conocemos que ese muchacho es ahora miembro o una persona cercana, un socio de los hijos del Chapo Guzmán. Entonces, eso fue como algo llamado a llamar mucho la atención. Ahora entendemos que el gobierno federal tiene enfocadas sus tareas, sus objetivos, Ujú. y entre ellos esta persona ya está nombrada. Es decir, la presidenta ha dicho no vamos a actuar de manera frontal, pero lo que sí vemos es que sí existen ya señalamientos directos en contra de personajes claves. ¿No? Esto incluso nos hace recordar muchos otros momentos de la guerra con Felipe Calderón, Ujú. donde se hacen señalamientos serios y directos contra personajes que fuimos conociendo en su momento, ¿no? Con detenciones, asesinatos de personajes que fuimos conociendo en su momento. Hoy estamos en un momento muy similar, solo que, en honor ahora sí que a la verdad, no estamos viendo ciertamente tanta acción militar en contra de personas con asesinatos o con golpes directos o con torturas o con desapariciones como sí ocurrieron, por ejemplo, y que eran muy nombradas y muy citadas en años anteriores. Hoy lo que Sí. vemos, sí, por lo menos ya, es un señalamiento y un nombramiento directo de personas que están encargadas de esta violencia. Pues vienen cosas interesantes, importantes en cuanto a la estrategia y la operación para combatir a los cárteles y también para contener esta guerra que pues simple y sencillamente ha azotado a todo el territorio.